El 28 de julio serán las elecciones presidenciales en Venezuela. 10 candidatos están participando y escuchen bien, 9 de ellos son de oposición, que se medirán con el actual presidente Nicolás Maduro. Y como era de esperarse, el sector de la oposición radical vinculado a Estados Unidos ha creado la narrativa que hay un candidato único, pero la realidad es otra. Ahora bien, es necesario detenerse en este punto. Por primera vez en la historia del mundo y de este país, un candidato no está haciendo campaña. No está haciendo campaña electoral. Una opositora inhabilitada por graves daños contra la nación, por haber pedido invasión militar y sanciones contra su propio país, contra su propia gente, está haciéndole campaña. Su nombre es Edmundo González Urrutia. Le llaman el candidato tapa, una persona de 80 años de edad, un desconocido que le han creado la imagen en un afiche. Como lo escuchan, esa es la presencia en los mitines, un afiche. Públicamente ha dicho y prácticamente que no se siente candidato y que de ganar las elecciones María Corina Machado ostentaría el poder. Algo completamente inconstitucional, no está en ninguna norma. Ahora bien, detrás de todo esto hay una estrategia clara de desestabilización y fraude, de volver a los tiempos de violencia. La carta oculta de la oposición radical. Pongamos el punto en medio. Un éxito en las redes sociales. El abanderado del partido de gobierno, el Socialista Unido de Venezuela, fue sindicalista, diputado, canciller y ex jefe de Estado. Nicolás Maduro encara la contienda con el apoyo de 14 movimientos políticos. Ofrece transformación económica y social, modernización y combatir la crisis climática. Aceleremos el rumbo hacia el gran objetivo de convertir a Venezuela en una potencia latinoamericana y caribeña que nos haga un país inexpugnable de prosperidad, de igualdad. Entonces, ¿qué quiere? El ex alcalde Daniel Ceballos fundó el partido Arepa, propone manejarse por medio de plataformas digitales y criptomonedas. Estuvo vinculado con las llamadas guarimbas, acciones violentas de calle, que buscaban desestabilizar el país. Pagó cárcel por ello. Ahora se considera hombre de paz. El plan de Venezuela es el voto. El pastor evangélico y legislador Javier Bertucci, por segunda vez, es aspirante presidencial de la agrupación Esperanza por el Cambio. En el 2018 obtuvo más de 1 millón de votos. Habla de economía y la fe cristiana por encima de todo. Nunca pensar en la ruptura del hilo constitucional. Luis Eduardo Martínez, socialdemócrata, 3 veces gobernador y actualmente diputado, es el candidato del partido más antiguo de Venezuela, fundado en 1941, Acción Democrática, aliado con 3 fuerzas políticas. Está en contra de la privatización de recursos naturales y busca un cambio en parte del reglamento electoral. Voy a ser presidente de Venezuela, en paz, electoralmente. José Brito es conocido por sus frases tajantes. Es diputado opositor y ahora el candidato de Primero Venezuela. Impulsa lo que denomina Plan B. Habla de oportunidad, inversión y acuerdo energético. No estamos de acuerdo con los atajos, con la vía insurreccional, con los que tienen sueños húmedos con la vía insurreccional. Nosotros creemos que ciertamente es la participación. De la comedia a la política, el humorista Benjamín Rauseo busca la presidencia de Venezuela. Creó el Partido Conde, quiere fortalecer el empresariado y habla de un país a largo plazo. Somos una candidatura opositora, diferente e independiente. Centrados es la agrupación de Enrique Márquez. Hasta el 2023 fue rector del Poder Electoral, docente, también legislador, crítico del gobierno. Ahora opta al máximo cargo de la nación caribeña. Su proyecto se refiere al petróleo, entendimiento y al diálogo. Y espero que si alguien llama la atención, el pueblo lo mande pa'l carajo al que llame la atención.
Antonio Ecarri, de Lápiz, el abogado y docente, habla de estado dinámico, consenso, migración, empresas, toma distancia del gobierno, pero también de la oposición radical. De la ley a la ley, a través de la ley y sin faltarle a la ley, vamos a hacer cumplir nuestras convicciones. El sociólogo Claudio Fermín, de Soluciones para Venezuela, se ha postulado como presidenciable un par de veces. Fue alcalde de Caracas. Su idea es buscar el entendimiento para luego hablar de economía y política. Nunca hemos dado oxígeno ni aliento a debates estériles. Edmundo González Urrutia es diplomático postulado por la Mesa de la Unidad Democrática, señalada por hacer parte de la oposición radical. Frases reiterativas del grupo político son país en crisis y transición. Adriana Sibori, Telesur, Caracas. Para entender lo que ocurre en Venezuela, es necesario que se haga un repaso de la escalada de agresión, de los intentos una y otra vez de la oposición radical por desestabilizar el país, y las elecciones presidenciales del 28 de julio no escapan a esta amenaza. Aunque aparentemente están en el camino democrático, su promesa principal es el fraude. Analistas como Miguel Pérez Pirela llaman al candidato de ultraderecha el candidato delivery. A mí me está pareciendo que aquí la estrategia no es electoral. Y esto yo lo digo también con base a la historia reciente de esta extrema derecha que está proponiendo Edmundo González Urrutia. Un detalle fundamental. Esta misma oposición extremista que nos está vendiendo democráticamente, electoralmente, Edmundo González Urrutia, en este momento, mientras ustedes y nosotros estamos hablando, están apoyando una Asamblea Nacional paralela, un poder legislativo paralelo, cuya supuesta presidenta está en Madrid, España. Entonces, ¿cómo podemos creer nosotros en la sinceridad o en la honestidad de una candidatura como la que apoya esta plataforma unitaria? Este señor Edmundo González Urrutia, que él dice que no es candidato, sino que la candidata es otra persona. ¿Cómo podemos creer en la buena fe electoral, política, democrática de esta candidatura? ¿Cómo podemos creer en sus exigencias de democracia y electorales que hacen cotidianamente si son los mismos que apoyaron a un parapresidente, a un presidente paralelo, presidente claro está entre comillas como Juan Guaidó, pero insisto con esto, lo más grave es que en este instante ellos están apoyando una Asamblea Nacional paralela, cosa que es un delito penal en Venezuela. Entonces la estrategia no es electoral. En el tablero político nacional juegan 9 candidatos de oposición y por las fuerzas revolucionarias el presidente Nicolás Maduro. De estos 9 opositores, 8 alertan de la estrategia que se oculta detrás del contrincante de la derecha violenta aliada a Estados Unidos. Pero la verdad es que lo que hay detrás de todo eso para mí es una gran decepción. Recuerda que yo he sido siempre opositor. Yo nunca estuve con el comandante Chávez, nunca. ¿Ni votó por el presidente Maduro tampoco? No, nunca voté por el presidente Maduro. Ahora, eso no me convierte en enemigo de nadie. Yo creo que esto tenemos que pasar la página. Estamos entrando en otra época, tanto económica como social de Venezuela. Pero también debo decirle acá, a Venezuela completa, de que hay una oposición bochinchera, corrupta, donde está la señora María Corina Machado, con un candidato que yo llamo Héctor Cámpora, al igual el Héctor Cámpora de allá, de Argentina, que ganó las elecciones y luego convocó elecciones a los 4 meses. Esos les digo yo corruptos, porque ellos han estado metidos en todos los negocios corruptos del país. Ellos robaron una cantidad de plata. Son los culpables de que este gobierno chavista lleve ya 25 años, porque ellos son los que han llamado a la abstención, ellos son los que han llamado a golpes militares, ellos son los que han llamado a invasiones, ellos son los que han pedido sanciones para con Venezuela, que han acabado con la economía del país. En la estructura de la vocería de los Estados Unidos, en la estructura de la vocería de esta extrema derecha opositora, que es quien apoya a este candidato, la misma gente de Guaidó, de los golpes de Estado, de las sanciones y de los bloqueos, pareciese solamente que existiera un solo candidato, Edmundo González Urrutia. Y esta es una de las elecciones más reñidas de la historia contemporánea de Venezuela, porque realmente hay muchos candidatos en la calle. Miren,
Hace pocas horas el candidato Antonio Ecarri, también de la derecha, opositor histórico a Nicolás Maduro, estuvo visitando, insisto, durante las madrugadas los barrios de Caracas. Vemos a un candidato Bertucci, apoyado por los cristianos evangélicos, dando su discurso. Vemos a Benjamín Rauseo, que se comentaba que iba a dejar la candidatura en estos momentos, dando rueda de prensa y entrevistas por todas partes. Es decir, ya esto de que hay un candidato único o esto de cantar fraude anticipado no tiene ningún tipo de sentido. ¿A qué se enfrentan los venezolanos? En el año 2015 la oposición ganó la mayoría parlamentaria con la promesa de acabar con las colas en los supermercados por la escasez de alimentos inducidos. Fue una estrategia de los propios sectores opositores radicales alineados a Estados Unidos para asfixiar y colapsar con el desespero a la población. Así llegaron a conquistar la Asamblea Nacional. Desde allí desconocieron al presidente Nicolás Maduro y al resto de los poderes públicos de este país. Paralelamente, Barack Obama firmó el decreto señalando a Venezuela como una amenaza inusual para su nación e inició el tortuoso camino de las sanciones ilegales que trataron una vez más de colapsar la economía venezolana. Un país bloqueado, una población que quisieron quitarle la esperanza y los sueños. Se estaba en presencia de un golpe blando. En el año 2017 reeditaron las llamadas guarimbas, acciones callejeras violentas que eran el capítulo Venezuela de las revoluciones de colores. En el año 2018 esa misma oposición que hoy y ahora se dice democrática promovió la violencia para exigir el adelanto de las elecciones presidenciales. ¿Y qué les parece? No participó y llamó a la abstención para sabotear a los opositores que sí decidieron alinearse al camino democrático. Ganó Nicolás Maduro y decidieron acabar con su vida. Ese mismo año, 2018, Maduro fue víctima de un intento de magnicidio que fue frustrado. Como no pudieron asesinarlo, Estados Unidos sacó otra carta sobre la mesa. Apoyó a un diputado que se autoproclamó presidente y reconoció con sus aliados un gobierno paralelo inexistente. Le crearon el marketing a Juan Guaidó, nada diferente a lo que están haciendo con Edmundo González Urrutia, el candidato de los mismos que son apoyados por Estados Unidos y que tratan nuevamente de desestabilizar el país. Personas que están hoy día, que se pusieron el antifaz, la vestimenta carnestolenga de demócratas, estos que le están pidiendo el voto al pueblo, son los que pidieron bloqueos y sanciones contra ese mismo pueblo. Mira qué ironía, ¿no? Hace pocas semanas, estos mismos personeros, estas mismas políticas y estos mismos políticos le exigieron a los Estados Unidos apretar las sanciones y los bloqueos contra Venezuela. Lo lograron, en eso sí tuvieron éxito. Inmediatamente que bloquean y sancionan todavía más a Venezuela, se voltean y le piden a ese mismo pueblo que voten por ellos. No más sanciones ni bloqueo contra Venezuela. Es una puñalada contra nosotros los venezolanos que se nos prohíba la libertad de comercio. Imagínense qué ocurriría con los japoneses si les prohíben vender Toyotas y Mitsubishi. ¿O qué pasaría con Colombia si les prohíben vender su café? A nosotros nos están prohibiendo lo vital, que es vender petróleo, vender nuestro gas, negociar nuestro oro. Eso es como si una persona que se dializa le quitaran el aparato. Venezolanos que están reclamando más sanciones. Por cierto, como es el caso del sector de María Corina Machado y quienes le apoyan, que más bien creen que las sanciones y el bloqueo que Venezuela padece hoy no es suficiente, porque en el fondo ese es el origen del bloqueo. El bloqueo parte de una filosofía, de una premisa que es el agravamiento de la crisis. Y si no les entra nada, pues no tienen cómo responder
Si no tienen cómo responder las peticiones y los reclamos de la gente, salariales, agua, transporte, etcétera, aumenta el descontento. Si aumenta el descontento hay una implosión, y si hay una implosión cae el gobierno. Bueno, todo eso ocurrió, menos una caída del gobierno. Entonces, evidentemente, sus intenciones, y nos lo dice la historia reciente, diría la historiografía, diría las ciencias sociales y la ciencia política aplicada reciente, ellos quieren simplemente desestabilizar, porque ellos se han convertido en un gran negocio, esta oposición de María Corina Machado, Leopoldo López, Julio Borges, Juan Guaidó, Edmundo González Urrutia, se han transformado en una empresa privada de terrorismo contra el pueblo venezolano. De eso viven y eso les da muchos réditos multimillonarios. La guerra es cognitiva. Si entran en TikTok, pues en el mundo de la inteligencia artificial y el algoritmo anula al resto de los candidatos presidenciales de oposición y al presidente Nicolás Maduro. Pero esta es la diversidad democrática que existe para estos comicios electorales del 28 de julio. Brazos abiertos, manos arriba y la mirada puesta nuevamente en Nicolás Maduro. No tienen duda que es su candidato para optar nuevamente por la presidencia del país. Vamos, Nico, se ha convertido en un grito de guerra y resistencia. No importaba la edad, eran mujeres, hombres, muchos jóvenes. Se consiguieron en la calle. Y es que siguen con la esperanza intacta en el proyecto que Chávez dejó y continúa con fuerza Maduro. Fue el momento del pueblo. En el camino muchas historias se escucharon. Hay heridas de la guerra económica contra Venezuela que sanar y aliviar. ¡Viva la revolución! ¡Lo llevo aquí en la mano izquierda, carajo! ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez! ¡Viva el presidente, carajo! Tenemos más de 500 obras por entregar, construidas en tiempos de sanciones, de bloqueo, de bombardeo, de guerra económica, pero nada nos detuvo, ni nadie ni nada nos va a detener. No es poca cosa lo que se juega en Venezuela. La construcción de esta obra es la victoria contra el bloqueo ilegal de Estados Unidos, dijo el presidente Maduro ante la multitud que no paraba de expresarse. Más allá de los candidatos, hablar de la geografía del poder de las fuerzas políticas en Venezuela. Porque no se trata solamente de un poco más de decenas de candidatos que participan, sino que detrás de ellos hay fuerzas políticas de izquierda, incluso revolucionarias, hay fuerzas políticas de centro, como este señor Ecarri, Antonio Ecarri, hay fuerzas políticas neoliberales, capitalistas, como por ejemplo Benjamín Rauseo, que él dice, por cierto, defendiéndose que no es ni socialista ni capitalista, no obstante su propuesta sea de una gestión en términos de gerencia empresarial, como si Venezuela fuera una empresa. Hay propuestas de extrema derecha, como la de este señor Edmundo González Urrutia y los ex fans de Guaidó. Es decir, hay una variedad de posturas que van desde la extrema izquierda, pasando por la izquierda, pasando por el centro, llegando a la derecha e incluso a la extrema derecha. ¿Sabían ustedes que la migración en Venezuela es una consecuencia de las sanciones ilegales de Estados Unidos promovida por María Corina Machado, que hoy sale a hacerle campaña al candidato opositor radical Edmundo González Urrutia? Pues sí. Al colapsar la economía, la población salió del país a buscar mejores condiciones económicas. Muchos ya han retornado.
Lo que les ofrecieron en esos países que formaron parte de la coalición internacional en contra del gobierno venezolano para asfixiar a los venezolanos, no cumplieron sus promesas. El colmo es que ahora María Corina Machado, con la cara lavada, sale a prometer que harán que las familias nuevamente se unan cuando fueron ellos los responsables, es decir, destruyen al país para luego llegar como mesías a reconstruirlo. La finalidad de la extrema derecha venezolana no es la gente. Si fuera la gente no estuvieran pidiendo sanciones, bloqueos. Si fuera la gente no estuvieran fustigando con blackout eléctrico. El pueblo venezolano es un pueblo secuestrado por la extrema derecha venezolana que se presenta afuera como democrática. O es que a mí alguien me va a decir que Leopoldo López, Guaidó, Julio Borges, María Corina Machado representan en algo una democracia, es decir, un interés por la voz del pueblo. El pueblo para ellos es una especie de secuestrado para sus intereses. Secuestrado por las buenas o por las malas, es decir, por las malas con bloqueos, sanciones, y por las buenas ahora voten por mí. En cualquier caso, sus intereses, sus objetivos, sus finalidades no tienen absolutamente nada que ver con el bienestar del pueblo venezolano. Es que es una guerra cognitiva con fines electorales que si funcionan, muy bien para ellos, y si no funcionan, dan lugar a la violencia. Es decir, en términos de 2.0, del algoritmo, y tú sabes que yo dirijo desde hace 12 años laiguana.tv, que es el portal de análisis de investigación política más viral aquí en Venezuela, y yo te puedo decir con propiedad que lo que están haciendo en el 2.0 es una dictadura del algoritmo. Es decir, ellos están silenciando y cercenando al candidato Nicolás Maduro, atacando a otros excandidatos, por ejemplo, Manuel Rosales, denunciado por él hace pocos días en una entrevista que dio para los Estados Unidos, para la ciudad de Miami, acosando y amenazando de muerte a otros candidatos como Antonio Ecarri, Benjamín Rabuceo, etcétera. Es decir, es una campaña dictatorial en términos del algoritmo, violenta, y una especie de campaña de acoso contra los otros contrincantes electorales y también contra el pueblo venezolano. Detrás de todo esto, evidentemente, está Silicon Valley, están las empresas transnacionales, ¿no? Elon Musk, incluso, no estoy diciendo nada que no se sepa, se ha pronunciado, ¿no?, contra el gobierno venezolano. Las redes sociales no reflejan la realidad política de Venezuela. La real política es la de los venezolanos y venezolanas que resistieron una guerra sin cuartel durante 8 años y poco a poco siguen superando las 930 sanciones ilegales que aún mantiene Estados Unidos en contra del país. Son los rostros de hombres, mujeres y jóvenes que defienden la paz y la estabilidad que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha logrado arrebatar de la violencia que quieren sembrar nuevamente en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Pusimos el punto en la I.